A los que tienen su Biblia, vamos a 1 Timoteo, capítulo 2. 1 Timothy 2 is about the church having a concern for those locally, globally, and those who are outside the walls of the church. En Timoteo, capítulo 2, trata sobre el concernimiento que tenemos sobre las personas aquí, afuera y en el resto del mundo. And in 1 Timothy 2, Paul says that the church must have an outside concern to pray for others and to see others reached with the gospel. Y también dice que tenemos que orar y tratar de alcanzar a las otras personas compartiéndole el Evangelio. William Barclay, he's a theologian, he says, few passages in the New Testament stress the universality of the gospel. Prayer is to be made for all men. God is the Savior who wishes all men to be saved. Jesus gave his life as a ransom for all. Hay un teólogo que se apellida Barclay y él dijo esto: pocos pasajes del Nuevo Testamento destacan la universalidad del Evangelio. Hay que orar por todos los hombres. Dios es el Salvador que quiere que todos los hombres se salven. Jesús dio su vida en rescate por todos. So point number one, the church must pray for all. El punto número 1 es que la iglesia debe orar por todos los del mundo. Paul says in verse 1, first of all then, I urge that supplications, prayers, intercessions, and thanksgivings be made for all people. En el versículo número 1, en Timoteo capítulo 2, dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativos, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. So Paul is writing to Timothy, who is pastoring the church at Ephesus. Así que esta es una carta que se le estaba escribiendo a Timoteo. And Ephesus was a very difficult place to be a Christian. En Éfeso era un lugar muy difícil ser un cristiano, para ser un cristiano. The culture of Ephesus and the world at large during this time period was anti-Christian. La cultura de Éfeso en ese entonces era anticristiano. So Paul is encouraging Timothy and the church at Ephesus not to insulate themselves from the surrounding culture. Así que Pablo le estaba exhortando a Timoteo de que no se rodearan o no se preocuparan por las cosas que estaban pasando en Éfeso. They were to engage the culture around them with the gospel, but this first started with prayer. Y tenían que orar primero antes de tratar de evangelizar a las personas en Éfeso. So Paul is telling the church at Ephesus that all types of prayers should be offered for all people. Y se les está diciendo de que todo tipo de oración se les debe de hacer para todas las personas. Paul is saying, don't just pray for yourselves inside the walls of the church. Que no oren solamente para aquellos que están dentro de la iglesia. Don't just focus on yourselves. No solamente se estén enfocando en ustedes mismos, Paul is saying, pray for others who are outside the walls of the church. pero oren por todos los que están afuera de las paredes de la iglesia también. And Paul uses nearly every word for prayer in the New Testament. Y también aquí se usa todas las tipos de palabras que se refieren a orar. Supplications. Rogativas. This is praying for God's provision in the life of someone else. Es orar por las provisiones en la vida de otros. In context, it's an evangelistic prayer. Es una oración evangelística. That lost people would have their need for salvation met. De que las personas que están perdidas puedan alcanzar salvación. He uses the word intercessions. Usa la palabra petición, intercesión. This is going to God on behalf of another person. This is praying to God on behalf of another Esto es person. orar a Dios de parte de otras personas, That this person would come to know Jesus Christ as Lord and Savior. para que ellos puedan conocer a Dios. He uses the word thanksgivings. Y también usa la palabra acciones de gracia. These are prayers of gratitude. Son oraciones de gratitud. And Paul says that these types of prayers are to be offered by the church for all people. Y Pablo dice que este es un tipo de oración que se tiene que hacer para todos. Again, in other words, the prayers of the church cannot only be inwardly focused. The prayers of the church must go beyond the walls of the church. Que las oraciones no se tienen que enfocar solamente en las personas que están dentro de la iglesia, sino también afuera de la iglesia. And this is a great question for us to ask this evening to ourselves. Y esta es una buena pregunta que nos tenemos que hacer nosotros esta noche.
Who and what are we praying for as a church? ¿Por qué y para qué estamos orando aquí en la iglesia? Yes, it's okay to pray for each other's hurts and aches, pains and burdens and needs. Sí está bien que estemos orando por los dolores y todo sobre las personas que están aquí en la iglesia. We should pray for these things for each other. Sí tenemos que orar los unos por los otros aquí en la iglesia, But do our prayers go beyond ourselves? pero preguntémonos si nuestras oraciones se están dirigiendo a las personas afuera de la iglesia. Do our prayers go outside the walls of the church? Si nuestras oraciones salen de las paredes de la iglesia. Are we pleading with God for the salvation of a lost person? Si estamos tratando de orar por las personas para que se conviertan al Señor Jesús. Are we praying for people to come to know Jesus in our community, nation, and our world? Si estamos orando para que las personas en nuestra comunidad, en nuestro país, conozcan al Señor Jesús. Are we praying for our neighbors and our coworkers? Si estamos orando por nuestros vecinos y nuestros compañeros de trabajo. Teenagers that are in this place. También por los otros adolescentes que están aquí. Are you praying for your teachers and for your classmates? Por los maestros, por sus compañeros de clase. Again, are we praying for others in our church and not just ourselves? Que no estemos orando solamente por nosotros, sino también por otras personas. Do our prayers go beyond ourselves? Que nuestras oraciones no estén enfocadas solamente en nosotros. Verse 2, the rest of it, Paul says, we're to pray for kings and all who are in high positions. En el versículo 2 dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia. So during the time period that Paul wrote this letter, no Christian ruler existed anywhere in the world. En el tiempo en que se escribió esto, no había ningún gobernador cristiano. There were only pagan kings and pagan rulers. Solamente habían reyes, ¿cómo se dice? Paganos. And when Paul told Timothy to pray for kings and for all who are in high positions, do you know who the emperor of the day was? Y aquí en la Biblia se está exhortando a que oraran por todos estos reyes. It was the emperor Nero. El emperador Nero era el que estaba gobernando. Nero hated Christians. Y él odiaba a los cristianos. He persecuted Christians. Y él perseguía a los cristianos. Nero was hostile to Christians. Y él amenazaba a los cristianos. Nero would throw Christians into lions' dens. Los tiraba en el foso de los leones. Nero would burn Christians at the stakes to light up his gardens. Y los quemaba vivos también. And Paul is telling Timothy in the church at Ephesus to pray for rulers like Nero. Y también esta carta era para que las personas de la iglesia oraran para las personas que eran como el gobernador. We would Nero. say it like this today: pray for the guy for the person who hates you. En el día de hoy se aplicaría que ores por la persona a que te odia. Ores por la persona que te odia. Paul was telling them in that day, pray for the people who are persecuting you. Que ores por las personas que te están persiguiendo. Paul was saying, pray for the guy who is burning you at the stake. Que ores por la persona que te está quemando. And these types of prayers were very common for the early church. Que este tipo de oraciones eran muy comunes en ese entonces. In early church writings, there are countless numbers of prayers that early Christians prayed for their leaders. Y hay un montón de oraciones que se hacían en ese entonces dirigidas a sus gobernadores. Even when their leaders hated them and persecuted them. Aunque sus gobernadores los odiaran y los persiguieran. And as the church, we are biblically obligated to pray for our leaders, whether we like them or not. Y como cristianos estamos obligados a orar por nuestros líderes, los queramos o no. Especially those who are in high positions. Especialmente los que están en posiciones altas. We are to pray for governmental leaders. Tenemos que orar por líderes gubernamentales, We are to pray for dictators and even in foreign countries. por dictadores en otros países. And what are we to pray for them? In context, we are to pray for their salvation. Tenemos que orar por su salvación, That they would repent of their sin and trust in Jesus Christ. que se puedan arrepentir de su pecado y confiar en Jesús, That they would lead according to the wisdom found in the Word of God. y que puedan gobernar de acuerdo a las leyes de Dios, And that they would allow the gospel to flow freely in their countries. y que permitan que el evangelio fluya libremente en su país. As Paul says in the rest of verse 2, Como Pablo dijo en el resto del capítulo, versículo 2, that we may lead a peaceful and quiet life, godly and dignified in every way. para que vivamos quieta
y reposadamente en toda piedad y honestidad. Essentially, Paul is saying here, pray for your leaders that they may allow the gospel to flow freely and peaceably. En esencia, están diciendo de que oremos para que el evangelio se pueda expandir quieta y reposadamente. That Christians would be able to live free from persecution in a dignified way so that the gospel can spread. Que los cristianos puedan vivir sin ser perseguidos y que el evangelio se pueda expandir. And why should we pray for world leaders to allow the gospel to flow peacefully and freely without persecution? ¿Por qué deberíamos de estar orando por estas personas líderes, que son líderes? Here's why. Esta es la razón. Because we believe that the gospel is what is best for all of society. Porque el evangelio es lo mejor para esta sociedad. We believe that the gospel is what the world needs most. Nosotros creemos que el evangelio es lo que el mundo necesita. We should pray for the gospel to flow freely and without hindrance in Panama and in every nation. Tenemos que orar para que el evangelio fluya libremente en Panamá y en todas las naciones del mundo. John Stott says, the ultimate object of our prayers for national leaders is that in the context of the peace they preserve, religion and morality can flourish, and evangelism go forward without interruption. That quote's in your John C.T. Stott. Studd. Hold on. C.T. No, not CT. Stopped. He must have forgotten John Stott. Perdón, que esa no está en la guía. It's okay. Don't worry about it. Oh, here. Yeah, here it is. Yep. Yeah. Ok, estaba en otro lugar, perdón. Otro teólogo que se apellida Stott dijo, el deseo de Dios y la muerte de Cristo conciernen a todos los hombres, por eso el deber de la iglesia concierne también a todos los hombres, acercándose a ellos tanto con la oración ferviente como con el testimonio urgente. So we should pray that the gospel would continue to flow freely in Panama. Así que tenemos que orar para que el evangelio se siga moviendo libremente en Panamá, In places like Asia, en lugares como Asia, in the Middle East, en el Medio Oriente, in North Korea and South America, en Corea del Norte y en Sudamérica también, in Russia and all of Europe, en Rusia y en todo el resto de Europa también, even in America, y también en los Estados Unidos. even where I'm from, people are trying to stop the flow of the gospel. Y incluso donde él vive también hay personas que están tratando de impedir el evangelio. So as a church, we should pray for all nations that the gospel would continue to flow freely. Así que como cristianos debemos de orar para que el evangelio siga expandiéndose libremente por el universo. Again, here's why. Because we believe that the gospel is what is best for all of society. Y la razón es porque como cristianos sabemos que el evangelio es lo que todo el mundo necesita. We believe that what the world needs most more than anything is the gospel of Jesus Christ. Sabemos que necesitan el evangelio del Señor Jesucristo. Verse 3, En el versículo 3 this is good and it is pleasing in the sight of God our Savior. dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. In other words, these types of prayers that Paul calls us to pray are pleasing to God. Estas oraciones son agradables a Dios. Praying for world leaders is pleasing to God. Orar por nuestros líderes es agradable a Dios. Praying for the peaceful spread of the gospel is pleasing to God. Otra cosa que le agrada a Dios es que oremos para que el evangelio se expanda libremente. So again, here's some good questions for us to ask as believers. Son unas preguntas que nos tenemos que hacer como cristianos. Are our prayers going outside of ourselves? ¿Nuestras oraciones están saliendo fuera o son para personas que no somos nosotros? Are we praying with a local, regional, national, and global concern for others and for the world? Estamos orando por regionalmente, nacionalmente y por en el resto del mundo. Next, the church must have a desire for salvation for all. Que la iglesia debería tener un deseo para la salvación de todo el mundo. Verse 4, En el versículo 4 it says, God who desires all people to be saved and to come to the knowledge of the truth. el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
And why should we pray for all people and so that the gospel can spread freely throughout the world? ¿Y para qué deberíamos orar para que el Evangelio se expanda en todo el mundo? Because it is God's desire for all people to be saved from the penalty of their sin. Porque es el deseo de Dios de que todos los hombres sean salvos. Peter says the same thing in 2 Peter 3:9. Pedro dice lo mismo en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. You want to read 2 Peter 3:9? Ya. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. So Christians are to pray that the gospel would flow freely because this is the heart of God. The Christians are afraid. Christians are to pray that the gospel would flow freely because this is the heart of God. Que los cristianos tenemos que orar para que el Evangelio se expanda libremente. He wants all people to be saved. Dios quiere que todos seamos salvos, But we need to understand that this does not mean that all people will be saved. pero eso no significa que todos van a ser salvos. This is clear in the Bible. Esta es claramente la Biblia. Not all people will believe on Jesus Christ. No todos van a creer en Dios. These passages do not declare universalism, Esto no significa de que todos van a ser salvos ni van a creer en Dios, that every person goes to heaven when they die. de que todos van a ir al cielo cuando se mueren, But these passages do declare God's heart. pero sí declaran el corazón de Dios, He wants all people to be saved and to come to the knowledge of the truth. que Él sí quisiera de que todos seamos salvos. And what is the truth? The truth is the gospel. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es el Evangelio. The truth is only found in Jesus Christ. La verdad es encontrada en Jesús. And how will people come to the knowledge of the truth? ¿Y cómo las personas van a conocer la verdad? Through the advancement of the gospel, through prayer, A través del expandimiento del Evangelio, by you and I going to people, nosotros yendo y hablando con las personas, by you and I telling people the truth of This- God's word, diciéndole la verdad a las personas de la Biblia, by you and I even going to other nations, yendo a otras naciones, and by you and I inviting people to come to places like church to hear the gospel message that people like your pastor preaches. y también invitando a otras personas a venir a la iglesia para que escuchen del Evangelio. So here are some good questions to ask ourselves based on what Paul is saying. Estas son otras preguntas que se tienen que hacer. Do I have a desire to see all people saved and to come to the knowledge of the truth? Tengo un deseo de ver a todos venir hacia el Evangelio y creer en el Evangelio. Am I praying for that? Estoy orando para eso. Am I leveraging my life for that? Am I using my life for that? Que si estoy aplicando eso en mi vida, si estoy usando eso en mi vida, Who am I praying for that doesn't know Jesus? ¿para quién estoy orando o por quién estoy orando que no conoce a Jesús? Who am I getting to know right now that I might share the gospel with them? ¿A quién conozco ahorita que le puedo compartir el Evangelio? Who am I inviting to church? ¿A quién estoy invitando a la iglesia? There's two quotes there, one by C.T. Studd and by Charles Yes. Spurgeon. Did you read those two quotes? Ok, hay dos frases aquí de C.T. Studd y Spurgeon. Dicen, algunos quieren vivir al son de las campanas de la iglesia o de la capilla. Yo quiero tener una tienda de rescate a 1 metro del infierno. Y Spurgeon dice, si los pecadores perecen, que perezcan con nuestros brazos envueltos alrededor de sus rodillas, implorándoles que se queden. Si el infierno debe llenarse, que se llene a pesar de nuestros esfuerzos, y que nadie quede sin advertencia y sin oración. Next, we see in verses 5 and 6 that Jesus is one Savior for all. Y en el versículo capítulo 5 y 6, you want me to read it? Verses 5 and 6. Yes. Okay. En el versículo 5 y 6 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. So in Ephesus, the culture worships all sorts of little g gods, En Éfeso false gods. habían dioses falsos. And here Paul is making the declaration to this culture that there is only one God. Y aquí se estaba declarando de que solamente hay un Dios, There is no other God.
que no hay otro Dios, He's saying Zeus is not God, que Zeus no es Dios, Artemis is not God. Artemis no es Dios He's even saying that Nero is not God. y que Nero tampoco era Dios. Yes, he's saying we are to pray for Nero, but we're not going to worship Nero. Sí tenemos que orar por él, pero no tenemos que alabarlo a él. Paul is declaring there is only one God. Pablo está declarando de que solamente hay un solo Dios There is only one mediator between God and men, and that is Jesus y Christ. que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. And what is a mediator? ¿Y que es un mediador? A mediator refers to someone who intervenes between two parties to resolve a conflict. Un mediador es alguien que He's a go-between to help resolve conflicts. es una persona que resuelve conflictos entre una persona y otra. And Jesus is our mediator. Y Jesús es nuestro mediador. Jesus is our go-between between us and God. Y es el mediador entre Dios y nosotros. Only Jesus can restore peace between God and sinners. Él es el único que puede restaurar la paz entre Dios y nosotros. And Paul says he does all this by being a ransom for all. Y Él es nuestro... that word. Payment. Él es el pago por nosotros. A ransom is a payment. And Jesus, he paid the debt we owe to God through his work on the cross. Jesús pagó esta deuda en la cruz. 2 Corinthians 5:21. En For se- our sake he made him to be sin who knew no sin, so that in him we might become the righteousness of God. En 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. And notice what verse 6 says. Who was this ransom paid for? En el versículo 6, ¿para quién fue pagada esta recompensa? Jesus gave himself as a ransom or as a payment for all. Jesús fue el que se dio como recompensa. This is why we are to pray for all to come to Jesus. Para eso es que pedimos que todos vengan a Jesús. This is why we are to desire for all to come to Jesus. Ya, para que todos vengan a Jesús. Because Jesus gave himself for all who would believe. Porque Él se le entregó a todos, a aquellos que creen. You see, the gospel is not for a certain class of people. El evangelio no es para un tipo específico de personas, The gospel is for all. es para todos. Jesus died for all who would believe. Él murió para todos los que creen. He died for the Central American and the South American, Él murió por los de Centroamérica, por los de Sudamérica, the Asian, the European, the African, por los africanos, los asiáticos y los europeos, the black, the white, los negros y los blancos, the Indian, the rich, the poor, los indios, los ricos y los pobres, the person addicted to drugs, las personas que están adictas a las drogas, for the homeless, para los que no tienen vivienda, for the one who is addicted to alcohol. por los que están adictos al alcohol. Jesus died for all. Jesús murió por ellos The también. gospel is for all. El evangelio es para todos. William Barclay writes, is in your outline, Barclay, the next quote. Aquí otro teólogo también dice, tanto el emperador en su poder como el esclavo en su impotencia estaban incluidos en el alcance del evangelio. Tanto el filósofo en su sabiduría como el hombre sencillo en su ignorancia necesitan la gracia y la verdad que el evangelio puede brindar. En el evangelio no hay distinciones de clase. El rey y el plebeyo, el rico y el pobre, el aristócrata y el campesino, el amo y el hombre están todos incluidos en su abrazo ilimitado. So we see that Jesus is the Savior for all, Así que Jesús es el Salvador de todos and we are to have evangelism for all. y tenemos que evangelizar a todos. Verse 7. En el versículo 7 Go ahead and read verse 7. dice, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo la verdad, no miento, y maestro de los gentiles en la fe y la verdad. So when Paul was called and commissioned by Christ, he was called to the Gentiles. Él fue llamado a los gentiles. And who were the Gentiles? ¿Quiénes eran los gentiles? The Gentiles were non-Jewish people. Eran las personas que no eran judías, So in other words, Paul was called to reach the nations with the gospel. que él fue encomendado para alcanzar a todas las naciones. And Con the el same Evangelio. task and commission that was given to the Apostle Paul is the same task and commission
that is given to you and I. Lo mismo que se le encomendó a Pablo de ir a todas las naciones, también es una responsabilidad de nosotros. We are to reach the world for Jesus Tenemos que Christ. alcanzar al mundo para Jesucristo. John Stott says, Okay. the next quote, God's desire in Christ's death. Okay. So that's the one I had read before, sorry. El deseo de Dios y la muerte de Cristo conciernen a todos los hombres, por eso el deber de la iglesia concierne también a todos los hombres, acercándose a ellos tanto con la oración ferviente como con el testimonio urgente. The scripture we just looked at earlier, Matthew 28, 19 and 20. Yep. En Matthew 28, 19 and 20. yep. Mateo 28, versículos 19 y 20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. And why is it so important that we as a church should desire to see people saved? ¿Por qué es tan importante que nosotros queramos ver a otras personas ser salvas? Here's why. Because today is the day of salvation. ¿Por qué? Porque hoy es el día de salvación. Today is the day of grace. Hoy es el día de gracia. Today is the opportunity to repent of sin and to trust in Jesus for salvation. Hoy es el día de confiar en Jesús y arrepentirnos de nuestros pecados. No one on this earth is guaranteed tomorrow. Nadie en este universo tiene garantizado el día de mañana. If a person dies apart from a relationship with Jesus Christ, that person will spend an eternity in hell, separated from God forever. Si una persona fallece y no se ha arrepentido de sus pecados, esa persona va a vivir el resto de su vida o pasar el resto de la eternidad separado de Dios. Jesus said in John 4:35, Look, Amen. I tell you, lift up your eyes and see that the fields are white for harvest. En Juan capítulo 4, versículo 35 dice, mirad os digo, alzad vuestros ojos y ved los campos, que ya están blancos para la siega. This means that there are people all around us who need the gospel of Jesus Christ. Hay un montón de personas que están alrededor de nosotros que necesitan el Evangelio. And so many people all around us here and all around the world, they are one breath away from dying apart from a relationship with Jesus Christ and going to hell. Hay un montón de personas aquí en Panamá y en el resto del mundo que están a un suspiro de morir y estar separados del reino de Dios por el resto de su eternidad. And it's not our job to make decisions for people, but it is our job to share the gospel with others. Y no es nuestro trabajo hacer la decisión por esas otras personas, pero sí es nuestra responsabilidad compartirle el Evangelio a esas personas. It's our job to get to know people who are lost. Es nuestro trabajo conocer a las personas que están perdidas. It's our job to invite people to church so that they might come and hear the gospel message. Invitarlos a la iglesia para que conozcan y sepan del Evangelio. So to close out this evening of the conference, Para cerrar esta noche, let's continue to pray daily that God will give us a great burden for the lost. quiero que sigamos orando por las personas que están perdidas. Let's pray daily that God will give us spirit-led opportunities to talk to people about His Son, Jesus Christ. Quiero que oremos para que Dios nos dé oportunidades precisas para hablar con personas y compartirles del Evangelio. Let's pray daily for the boldness to share the gospel and to invite others to church. Quiero que oremos también para que tengamos the courage, Yeah, courage. la valentía de poder salir y compartir el Evangelio y invitarlos a la iglesia. And then we pray daily for a harvest for lots of people to come to salvation here and all over the world. Y también que podamos ver a muchas personas convertirse y ser salvas. And here's what's so amazing about the local church. Y esto es lo increíble de la iglesia local. Here's what's so amazing about your church. Esto es lo increíble de su iglesia. Is that the local church is God's plan to reach lost people. De que la iglesia local es el plan de Dios para alcanzar a las personas en esta comunidad. We are plan A, there is no plan B. Nosotros somos el plan A, no somos el plan B. And this is why we do missions. Y por esto es que hacemos las misiones. We are the plan that God has to see lost people come to know Him. Porque nosotros somos las personas y el plan que Dios tiene para
alcanzar a esas personas que no lo conocen. This is why we start missions here at home, Por eso es que comenzamos a hacer misiones aquí en casa and it goes to our country, y se expande a nuestro país it's all over the world. y al resto del universo. So here's how I want to end. May we be a church who would pray for salvations. May we be a church who would pray for people to come to know Jesus. Quiero que seamos una iglesia de que ora por salvaciones y que traiga gente a conocer al Señor. And I know that this is the heart of your pastor, Pastor Hector. Y yo sé que este es el corazón de su pastor, Pastor Héctor. He wanted to have this conference to get us really excited and encouraged about sharing the gospel here and everywhere. Él quería que ellos vinieran acá a compartir esto para que ustedes se animen a compartir el Evangelio aquí y en el resto del mundo también. And we want to invite you to come back tomorrow night as Tom is going to talk about how missions benefits the church. Y también quiero que vengan mañana porque Tom va a hablar sobre, he's going to talk about what? How missions benefit the church. Cómo las misiones benefician a la iglesia. So my church has been doing missions for the past couple of years, Su iglesia ha estado haciendo misiones los últimos 2 años and it's done an amazing thing in our church. y ha sido algo asombroso para su iglesia. And Tom will talk tomorrow about how it can benefit your church as well. Y el señor Tom va a hablar sobre cómo puede beneficiar a su iglesia también. And then on Thursday, we're going to look at missions from Acts chapter 1, verse 8. Y el jueves, Wednesday. y el miércoles vamos a ver. And then on Thursday, we're going to give just practical ways as to how we can do missions. Ok, el miércoles va a ser basado en hechos y el jueves va a ser en maneras prácticas de cómo compartir el evangelio. So we want to invite you to come back. Así que los quiero invitar para que regresen. Thank you so much for allowing us to be a part of this. Muchas gracias por permitirnos ser parte de esto.